CEPLAN presenta Dossier Semanal con Juan Carlos Villarreal Martínez. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora aquí desde las oficinas del CEPLAN voy a hacer los comentarios de esta semana. Trataré de dividirlos en 4 o 5 grandes ejes y comenzaré con los elementales. Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que la atribución que había tomado el INE para pedir a los partidos políticos que modificaran sus estatutos a más tardar el 30 de octubre para señalar el género que encabezaría las candidaturas para el próximo año en la renovación de las gubernaturas en Coahuila y el Estado de México ha quedado sin efecto. Y es una resolución contradictoria, porque por un lado dice el INE no tiene atribuciones, hay capacidad de autodeterminación de los partidos y de los congresos. Los congresos ya se han pronunciado. En el caso del Estado de México, recordemos que esta legislatura señaló que será hasta la siguiente renovación cuando se tome en cuenta este criterio. Es decir, si en esta ocasión es mujer, el siguiente tendrá que ser hombre, de acuerdo a la resolución local. Sin embargo, el tribunal me parece ahí confuso porque dice que deberá respetarse el acuerdo de paridad total que se desprende de la reforma constitucional del 2019. En pocas palabras le dice, sí, se tiene que cumplir, pero el INE no lo puede regular. ¿Qué sucede? En la práctica va a generar desconcierto, pero legalmente cada partido político tendrá que postular, de acuerdo al principio constitucional, a un hombre y a una mujer. Y lo tendrán que hacer en las condiciones que cada uno determine. ¿Esto modifica las condiciones en el Estado de México? Me parece que no, salvo que Enrique Vargas no esté del todo satisfecho con las cosas como se han ido resolviendo en la eventual coalición de PRI, PAN, PRD y ratifique su disposición bajo el argumento de la Sala Superior de que puede ser el abanderado hombre. Si eso es así, serán semanas intensas de negociación las que sobrevengan, digamos adicionadas además por lo que la precandidata aspirante dentro del PRI, Ana Lilia Herrera, ha manifestado también en redes. Sus simpatizantes lo han dejado sentir y me parece que lo más burdo es que también hay evidencias de bots que han estado cuestionando su actitud en los últimos días. El despliegue de una fotografía en donde aparentemente se reunió con Delfina Gómez, desmentido por Horacio Duarte, quien recientemente en una entrevista, él dijo claramente, coincidieron en el mismo hotel, pero no se reunieron y él lleva las reuniones de la maestra Delfina. Sin embargo, alimenta esta actitud. Ese es un tema que seguramente estará ahí alimentando los corrillos políticos las próximas semanas. Segundo tema, plazos, y en los plazos que están vinculadas con el segundo actor que acabo de decir, que es Ana Lilia Herrera. Ahora se insiste que la alternativa que podría tener Ana Lilia Herrera sería ir de independiente o jugar en una coalición eventualmente con el PAN y Movimiento Ciudadano. Como todo esto se mueve, y es parte de lo que quiero reflexionar con ustedes, no hay quien nos con la finta. Juan Cepeda, después de unas semanas de estar ausente en redes sociales, ya retomó su actividad, ha manifestado nuevamente su inquietud. Ruth Salinas, que por cierto la tendremos platicando con nosotros el próximo miércoles, pues es otra aspirante y seguramente Movimiento Ciudadano va a seguir construyendo su candidatura al margen del camino de la coalición. La coalición ya tiene un plazo perentorio. Entre el 14 de diciembre y el 14 de enero tendrá que fijar si van juntos o no. Y el siguiente plazo al que quiero yo aludir es el de la convocatoria que recientemente emitió el IEM para lo que es la postulación de los aspirantes que quieran jugar bajo la ruta de los candidatos independientes. En este caso, el plazo se abre a partir ya de esta fecha, del 27, si no me recuerdo, de octubre, y hasta el 15 de noviembre. En este periodo, los que están interesados deberán manifestarlo. Luego va a vivir un periodo, digamos, entre lo que sigue, para que puedan hacer
la recolección de firmas, que en esta ocasión y desde la vez pasada ya no es propiamente la firma como tal. Hoy lo que hacen es que en un teléfono inteligente se hace la recopilación de los datos y el INE lo regula. Entonces ese mecanismo también se va a poner en suerte para este proceso, y eso nos va a llevar a que entre el mes de noviembre y el próximo mes de enero sabremos si efectivamente está en la ruta que elige esta candidata o cualquier otro. Tomemos en cuenta también que quien se registra, al menos la intención de convertirse en candidato independiente e inicia el procedimiento, automáticamente queda cancelado de participar en los procesos internos de los partidos para seleccionar candidatos. Pongamos un supuesto, para no hablar de nadie en particular. Juan Carlos Villarreal decide postularse como candidato independiente. Luego se arrepiente en Navidad y en enero busca un partido político para que le dé posibilidades de que lo encabece. Si el partido político no tiene procedimiento y Juan Carlos Villarreal no inició formalmente las actividades, Juan Carlos puede ser postulado. Pero por el contrario, si Juan Carlos manifestó, se registró ante el IEM su interés, inició el procedimiento y hay actividades para obtener el apoyo, Juan Carlos ya no puede ser candidato de ningún partido político. Entonces las semanas que vienen son determinantes para lo que los actores políticos quieran seguir actuando. Segundo tema, que está vinculado ya no a los tiempos y no a estos partidos políticos. Lo que es propiamente las dos grandes constelaciones a las que me he referido. Por un lado, la maestra Delfina Gómez está teniendo reuniones ya territoriales con estructuras de partido, con los propios presidentes municipales, con los diputados locales, recientemente lo hizo, y en el otro extremo, también para, sobre todo, iniciar este proceso que en el pasado le llamaban la bufalada dentro del PRI, que significa que todas las estructuras apoyan a la candidata que ha sido ungida como la oficial, aunque formalmente no lo sea. Ya también Alejandra del Moral se ha reunido con presidentes municipales, expresidentes municipales, diputados locales, diputados federales, y ya toda la estructura, digamos, está rindiendo ante la fuerza de esta candidatura, y de la misma manera con esta expresión de la bufalada, lo que quiere decir, esta corrida de fuerza va a terminar atropellando a todo el que se le ponga enfrente. Ahí se inscribe la declaración de Isidro Pastor en días recientes, en donde dice que no hay nadie que pueda retar al poder local para arrebatar una candidatura. Y en eso yo coincido por dos razones elementales. El eje central donde gravita la fuerza política del PRIismo históricamente es en el poder ejecutivo, su gobernador o su presidente. Y de ahí deviene una línea que ejecuta el partido, en este caso el PRI, y que alinea a todos los actores bajo una serie de reglas no escritas. La fotografía de Alejandra del Moral con los exgobernadores es una prueba de este modelo. Todos asumen que una vez que el Ejecutivo se pronuncia por quien va a ser el abanderado, los demás tienen que alinearse. Las rupturas se pueden dar, lo vimos recientemente en el caso de Hidalgo. El Estado de México tiene otras formas, otros estilos, podrán gustarnos o no, pero el modelo local está todavía muy basado en esta fortaleza del Ejecutivo, nunca lo han perdido en casi 100 años, y en un partido que tiene una estructura y una clase política longeva. Entonces, estos elementos están jugando ahí. Y para finalizar, concluyo con el rol que van a jugar, y me parece muy relevante en este proceso sucesorio, el Partido Verde por un lado y Movimiento Ciudadano por otro. Todo parece indicar que si hay presiones nacionales, el Verde deberá ir con Morena, como han ido coaligados en las elecciones recientes, el 2021 y 2022, donde fueron en muchos estados coaligados. Me parece que esa posibilidad no se puede excluir. Y en el otro extremo, Movimiento Ciudadano ha ido solo. Pero para mí son claves estos partidos, porque estando las dos grandes constelaciones, con datos de las elecciones locales del año pasado y de este año, lo que uno puede encontrar es que el partido que gana con 50% o más de la votación. En estos momentos todos los datos de encuestas colocan a Morena por ahí del 40 y hasta el 46%.
la coalición está más abajo. Y luego cuando se hace el careo, la diferencia se mueve entre 12 y 16 puntos dependiendo del aspirante. Quien está mejor posicionada ahí es Alejandra del Moral, pero son 12 puntos de diferencia. Entonces, no hay que irnos con las fintas. Me parece que entonces el siguiente paso va a ser qué tipo de diseño hacen de campaña, qué atributos se encuentran en los aspirantes y cómo pueden acercarse a ese 50% que, repito, ha sido el margen con el que han ganado los partidos políticos en las elecciones de los 2 últimos años. Faltan cosas por ver, pero digamos que el diseño ya está muy claro. Cambio, representado por Morena y Delfina Gómez, y continuidad, representado por Alejandra del Moral. Ahora, ¿a qué auditorios? ¿Qué tipo de campaña? ¿Cómo van a modificar el discurso? Eso, insisto, hasta que no estemos en campaña, se podría definir claramente, pero falta mucho para la campaña. Esa será prácticamente hasta el próximo año, y si lo vemos bien, será hasta abril del próximo año. Entonces, ¿qué va a suceder entre noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo? En 5 meses. El que establezca un mejor discurso, el que posicione mejor a su aspirante, habrá avanzado en la línea correcta. Pero quien siga titubeante, que no tenga claro el mensaje, su auditorio, sus propuestas, simplemente se va a seguir ratificando lo que hemos visto en encuestas. Desde julio, al menos, Morena está en primer lugar. La diferencia de Delfina es muy notable, y ya sea solos o coaligados, no hay manera en ninguna encuesta que yo haya visto en donde la coalición del PRI se acerque. Creo que esa tendencia va a continuar en lo que resta del año, mientras no tengamos un cambio de los que he visto. Por eso digo, clave lo que haga el Verde, lo que haga Movimiento Ciudadano. Si las cosas siguen como están, no debiéramos de observar ningún cambio en las próximas semanas. Lo que sí va a haber, con esto me despido, una lógica, digamos, disputa y guerra de encuestas. Cada quien va a empezar a alimentar a sus encuestadores, su tendencia, y vemos que hay mucho juego. Yo solamente les recomiendo que sean cautos en esa parte y que procuren analizar cuál sería la mejor, digamos, posición dentro de sus intereses, dentro de lo que ustedes quieren para su estado, y preparémonos para lo que va a ser seguramente una batalla descomunal. Pero nos vemos la próxima semana y seguiremos platicando de las elecciones en el Estado de México. Gracias por su atención. CEPLAN presenta Dossier Semanal con Juan Carlos Villarreal Martínez.